Hola, mi nombre es Nuria Rodríguez. Les voy a presentar el primer video que se titula Inducción de directores de TFG, modalidad de proyectos y el avance 1. Vamos, sígame. El objetivo en este video es presentarle los siguientes temas: el proceso de TFG en sus diferentes etapas, funciones del director del TFG, estructura del informe de TFG en modalidad de proyectos, que contempla el avance 1 y su revisión, recursos de apoyo para el director de TFG. Síganme. Iniciamos el video con la explicación del proceso de trabajo final de graduación para la carrera de Ingeniería Informática de la UNED, la cual cuenta con dos modalidades, proyectos y pasantía. Este video se va a dedicar exclusivamente a explicar la modalidad de proyectos. La siguiente lámina muestra las etapas que cumple el proyecto que normalmente se desarrolla en modalidad de proyectos. Como verán, cuenta con 7 etapas. La primera etapa es donde se hace la solicitud del tema de TFG. Esta solicitud se realiza bajo una serie de parámetros que son evaluados buscando la viabilidad, la pertinencia del proyecto y los parámetros que tenemos como para designar si es calificable como un proyecto para trabajo final de graduación. Si el estudiante logra pasar esta etapa, puede matricular investigación dirigida. En investigación dirigida, el estudiante desarrolla la planificación del proyecto y la investigación, porque el estudiante va a desarrollar dos actividades en forma paralela a lo largo de su trabajo final de graduación, que comprenden una pequeña investigación sobre el impacto que tiene lo que él hace en la empresa y el desarrollo de una propuesta de solución a una problemática específica en una empresa. Entonces, esto se desarrolla en los 3 primeros capítulos del informe del trabajo final de graduación. Cuando el estudiante finaliza este curso y lo aprueba, cuenta ya con los 3 primeros capítulos y los anexos respectivos. Y podrá matricular lo que se llama trabajo final de graduación, que es la tercera etapa. En esta tercera etapa, el estudiante, acompañado por el director de TFG, va a desarrollar, es decir, va a ejecutar lo que planificó el semestre anterior, tanto en la investigación como en la parte del proyecto. Y a nivel de informe va a desarrollar el capítulo 4, capítulo 5, referencias, anexos, a un nivel que el estudiante va a dar prueba de que desarrolló todo lo planificado y cómo lo desarrolló. Así le permite al tribunal, a través del informe, valorar su experiencia del estudiante en el trabajo final de graduación. Cuando el trabajo tiene todas las revisiones y el director de TFG considera que ya puede pasar a revisión con el resto del tribunal, se pasa a la etapa 4, que en la etapa 4 se va a revisar por los dos restantes miembros del tribunal, que son un lector interno, que es un experto en el tema, y el encargado de la carrera. Ellos van a dar generalmente algunas observaciones que deben ser incorporadas en el informe y ustedes deben revisar que esas revisiones se aplican y posteriormente se verá si requieren más revisiones con el resto del tribunal. En cuanto ya los 3 miembros del tribunal, que son usted, el director, el lector interno y la encargada del programa, consideran que el informe está completo y aceptable, se procede a dar fecha para la defensa, que sería el paso 5. En la defensa debe estar presente todo el tribunal del informe o del proyecto y se realiza la defensa y se pone la nota en ese momento. El estudiante también deberá entregar una copia en CD
y posteriormente se envía la calificación con el acta a la oficina de registro. En este momento termina el proceso de TFG modalidad de proyecto. Como hemos venido hablando, en este curso el estudiante termina el informe de TFG. Esto lo va a hacer en forma paulatina a lo largo del curso. En las entregas de los avances, él va a ir completando el desarrollo del capítulo 4, el capítulo 5, anexos y revisión bibliográfica. Cuando se considere que esté completo en formato y contenido, ustedes van a desarrollar la revisión de plagio con una aplicación que cuenta la UNED. Cuando esta revisión es superada, es decir, que se considera que el documento no tiene plagio, se pasa a una revisión con el filólogo. Será el estudiante el encargado de buscar el filólogo, realizar la revisión con él y ustedes deben verificar que esto se ejecute y además verificar que se incluya la carta del filólogo aceptando que el documento está revisado y se incorporaron todos los cambios. En ese momento se considera que el documento está listo para la revisión con el resto del tribunal, que como les dije anteriormente, lo comprende un lector interno y la encargada de la carrera. Para pasar a esta etapa, ustedes deberán realizar una carta de aprobación para indicar que el documento puede pasar a la revisión con el resto del tribunal. Participantes en TFG. Esta lámina muestra los diferentes participantes que dan apoyo al estudiante y también vamos a ver que están los diferentes participantes que dan apoyo al director de TFG. Como vemos, en el centro está el estudiante al cual se le dan una serie de recursos de apoyo, como es el profesor de plataforma. En el curso cuentan con un profesor que les va a dar respuesta a esas preguntas, tanto de formato general como procedimientos administrativos u otros procedimientos que debe desarrollar el estudiante en esta última etapa del proceso de trabajo final de graduación. El profesor de plataforma tiene también entre sus funciones establecer los nexos o negociaciones entre el director y estudiantes cuando se presenten conflictos y cuando estos pasan de un nivel en que hay que tomar decisiones, se procede a subir al nivel con la encargada de la carrera. La idea de esto es que el director y el estudiante tengan medios rápidos para estas consultas y en caso ya de pasar a otro nivel es solamente por reglamento la encargada de la carrera. También está el asistente académico que da guía en aspectos administrativos y por ejemplo le da seguimiento a las revisiones con el resto del tribunal, identifica cuándo son las fechas de la defensa, cuáles son los protocolos. En fin, el asistente también colabora tanto a los estudiantes como al director y a los diferentes docentes. El director de TFG, que es el que va a guiar al estudiante y va a tener el contacto más directo durante este semestre con el estudiante, es una pieza, como sabemos, fundamental para el logro del objetivo a lo largo de esta etapa y hemos desarrollado un proyecto de acompañamiento del proceso de TFG que tiene como objetivo ayudar al director, aquellos directores que son nuevos o directores que tienen dudas y demás, para contar con una respuesta pronta, lo que es la parte de inducción, seguimiento del curso, control de que las cosas se estén realizando con el tiempo. Todo esto lo desarrolla el proyecto de acompañamiento del proceso de TFG, el cual también no solamente está con los profesores, sino también está con los estudiantes. Trabaja en los dos ámbitos.
Ahora vamos a ver las funciones del director de TFG. Según el Reglamento General Estudiantil, en su artículo 96, establece las siguientes funciones para el director de TFG. Especialmente dirigir y asesorar y evaluar al estudiante, valorar la correspondencia entre el tipo de problema o tema que desarrolla o que pretende el estudiante, con el fin de encauzar siempre el tema que desarrolla, en nuestro caso, dentro de la sombrilla de la especialidad y que demuestre que el estudiante tiene competencias en la especialidad que él desarrolla. Eso es muy importante. Velar por la coherencia, rigurosidad académica, congruencia y diseño del proceso de la investigación, así como del informe final. Esto va de la mano con todos los formatos que nosotros tenemos, que iremos explicando. Entonces ustedes están con la obligación de cumplir con el formato que nosotros establecemos en el programa. Liderar actividades del comité de asesor, que más que todo para nosotros este comité está con la figura de lo que llamamos el proyecto de acompañamiento del proceso de TFG y busca establecer una red de apoyo para los directores y mejoramiento de la calidad de los proyectos. Siguiendo con las funciones indicadas en el artículo 96, está la responsabilidad de revisar y aprobar los informes, que en nuestro caso estos informes parciales se denominan como avances y así se definen en el curso. Están las entregas parciales de los avances, las revisiones y calificaciones con las rúbricas respectivas. Y establece también que ustedes deben presidir y realizar reuniones periódicas con los estudiantes. Por eso estamos pidiendo como primera actividad el presentarse y establecer un calendario de reuniones con el estudiante. Debe ayudar al estudiante con lo que es la preparación para la defensa. En este curso el estudiante tiene un módulo que le damos materiales, plantillas para ayudarlo a elaborar una defensa que verdaderamente muestre lo que él ha desarrollado en este año en 25 minutos. Esa parte la revisa la profesora de plataforma, pero de todas maneras ustedes pueden también participar. Velar por la calidad y cumplimiento del formato del informe, ya eso lo hemos hablado. Para eso contamos con plantillas y manuales que se refieren a todo este formato. Retroalimentar al estudiante con observaciones por escrito. Tenemos diferentes medios para la retroalimentación, la rúbrica, el mensaje general de retroalimentación dentro de la plataforma y las observaciones que van a precisar dentro del documento lo que el estudiante tiene que hacer. Para finalizar la revisión del artículo 96 sobre las funciones del director de TFG, vemos que ustedes deben cumplir con el registro de la bitácora de progreso de cada estudiante. El programa cuenta con una plantilla que deben llenar y la plantilla permite ir agregando cada reunión y cada observación. Verificar que se cumplan lo que se solicita al estudiante y de esta manera dentro del proceso de evaluación cada entrega de avance se revisa, tiene un rubro que se califica sobre si el estudiante aplicó las correcciones al avance anterior en ese avance. Eso es importante ir revisando que el estudiante avance en paso firme, es decir, se le da chance a hacer una corrección en el siguiente avance de lo que acaba de hacer. Verificar que los tiempos se cumplen, tanto por parte del estudiante como parte de ustedes. Cuentan con 15 días para las revisiones una vez entregado el avance según la fecha del cronograma. Informar de situaciones de incumplimiento al encargado del programa. Esto
con la idea de anticipar problemas. El estudiante puede hacer denuncias, puede establecer procesos de revisión de lo que se está haciendo. Entonces, todo caso que ustedes tengan problemas, es mejor siempre ir documentándolo y ir presentando emails al encargado de esas situaciones que se le presentan sobre el estudiante. Y es responsabilidad de ustedes autorizar al estudiante para pasar a la siguiente etapa de revisión con el resto del tribunal mediante una carta, la cual contamos con una plantilla para realizar esta carta, y el estudiante la debe incluir como anexo obligatorio. Además, deben asistir a las defensas públicas de TFG cuando se dé la fecha. Con esto terminamos lo que es el análisis de las funciones indicadas en el artículo 96. Funciones del director de TFG para el programa de Ingeniería Informática. Una de sus funciones es prepararse como director de TFG. Si bien ustedes pueden haber tenido experiencias de ser directores en otras universidades, es importante comprender que cada universidad tiene su proceso. Por tanto, todo lo que es capacitación, lectura de los materiales que tienen los estudiantes y lectura de los materiales que tienen ustedes como apoyo es fundamental para formarse como director de TFG. Realizar la dirección, revisión y retroalimentación a los estudiantes en forma oportuna, clara, que el estudiante sepa qué es lo que va a hacer. Realizar las reuniones periódicas con los estudiantes, para ello establecer un calendario de trabajo que se cumpla y completar las bitácoras de progreso del estudiante cada vez que hay reuniones o cada vez que hay un evento importante a anotar. Esta documentación es fundamental para el desarrollo y la transparencia en cualquier proceso de denuncia o proceso de investigación que se tenga que hacer sobre el caso de un estudiante. Atender el foro personal del director de TFG en forma periódica, al menos 3 veces por semana tienen que revisarlo para ver si tienen dudas de los estudiantes. Cumplimiento de las fechas del cronograma, y la revisión de los avances tiene que ser en 15 días después de entregado el avance según la fecha del calendario del cronograma. A esto vamos a estar vigilantes porque es importante cumplir y mostrar a los estudiantes que también los profesores somos partícipes de la calidad del proceso, ¿verdad? Comprobar que los cambios solicitados por el tribunal se hayan cumplido en el documento y asistir a la presentación oral. En esto podríamos decir que son las funciones esenciales que debe cumplir el director de TFG. Bueno, ya vamos a entrar en materia del formato del informe de TFG modalidad de proyectos. Este informe de trabajo final de graduación es particular a nuestra universidad, y para desarrollar el informe se cuenta con un manual para la elaboración del informe escrito en modalidad de proyectos, una plantilla del informe en modalidad de proyectos en la cual el estudiante comienza a desarrollar y completar este esqueleto, podríamos decir, que lo acompaña y le da la seguridad que está desarrollando según la estructura de lo que se pide. Otras plantillas que son utilizadas como anexos y para efectos del desarrollo del trabajo final de graduación, y que en muchos casos son probatorios obligatorios a presentar. Además, se alimenta también con el formato APA, tanto para lo que son citas textuales, contextuales, toda la referencia de la bibliografía, y para efectos de encabezados o títulos en las tablas y las figuras. Estos elementos van a contribuir a darle la estructura al informe.
Para comenzar a profundizar sobre el informe, vamos a ver que en el informe el estudiante desarrolla una investigación y desarrolla el proyecto. Esto se los había comentado ya en otras láminas, que el estudiante va a desarrollar una investigación sobre algún fenómeno de lo que él va a desarrollar. Esta investigación se plantea con una pregunta de investigación, tiene un modelo de referencia, generalmente un estándar del cual se sacan las variables que se miden con la idea de dar respuesta a la pregunta de información. El estudiante desarrolla instrumentos de recolección de datos, los aplica y hace un análisis de estos datos que van a permitir hacer un contraste entre lo que él encontró antes de aplicar la propuesta y después de la propuesta. Lo que permite en el capítulo de conclusiones darle una respuesta a la pregunta de investigación. Aquí es claro que no hay una respuesta correcta, sino hay datos que se recuperan y se miden y se puede ver si hay un contraste, una evidencia significativa, no significativa. Eso lo va a decir la investigación que desarrolla el estudiante. Como actividad paralela es el desarrollo del proyecto que busca dar solución a un problema en la empresa que el estudiante ha documentado y que es dirigido por un objetivo general, objetivos específicos, fundamentos en la teoría de la especialidad de la licenciatura y se define por cada objetivo entregables que van a ir consolidando el producto que conforma la solución del estudiante. Vamos a ver en mayor detalle esta propuesta. Esta lámina tiene el objetivo de ver cómo se desarrolla la investigación y el proyecto a lo largo del informe. Por eso vamos a leer la lámina como si fuera una matriz de 3 grandes filas y bueno, son 6 columnas que nos van a permitir ir viendo cómo el estudiante desarrolla. Bueno, en el primer capítulo el estudiante fundamenta el problema, presenta la pregunta de investigación, que es lo que va a mover la investigación, el objetivo general, que es lo que nos va a decir cómo va a solucionar el problema, y fundamenta la problemática. En el segundo capítulo, que es el marco teórico, establece cuáles van a ser los fundamentos teóricos para el desarrollo de la solución en el proyecto y cuál va a ser el modelo de referencia que tiene las variables que permitirán dar la respuesta o recolectar la información para dar la respuesta a la pregunta de investigación. El capítulo 3 es el capítulo de la planificación. Es un capítulo muy importante porque ahí se dice cómo se va a desarrollar la investigación y cómo se va a desarrollar todos los entregables, o sea, lo que es el desarrollo de la propuesta de solución al problema. El capítulo 4, en el que ustedes van a intervenir, capítulo 4, 5 y anexos, ustedes van a estar dándole apoyo al estudiante. El estudiante desarrolla lo planificado y para eso tiene que contarnos cómo lo desarrolló y presentar los probatorios que serán en los anexos. Y el capítulo de conclusiones y recomendaciones, que nos contará qué fue lo que él concluyó tanto en la investigación como lo que aprendió, lo aprendieron otros, qué recomendaciones da para lo que él hizo como propuesta de solución. Como les comenté, el capítulo 3 del informe que desarrolla la metodología y el alcance es un capítulo muy importante y quise presentarles cómo se desarrolla para que cuando lo revisen puedan aprovecharlo bien. En el punto 3.1 se define la investigación, se define el tipo de investigación, el alcance de la investigación, el planteamiento de las variables, la descripción, las fuentes de información, los instrumentos de recolección de datos y el procedimiento metodológico, que va a decir
cuándo se van a aplicar esos instrumentos, cómo se va a hacer el análisis y qué se espera para presentar los datos. Eso le va a ayudar al estudiante ahora en este curso comenzar a desarrollar la investigación. El punto 3.2 es al alcance del proyecto. Ya este es todo lo relacionado para dar la solución al problema que se encontró. Entonces se va a definir por objetivos entregables. Los entregables van a ser los probatorios de que la solución se desarrolla a lo largo de la ejecución de los objetivos específicos que vamos a ver cuál es esta filosofía que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de ingeniería, dentro de la ingeniería informática. Se desarrolla la estructura desagregada de trabajo, que es como un mapa para saber qué es lo que va a desarrollar el estudiante por cada objetivo y la secuencia, y las estrategias metodológicas por actividad del EDT, que le permite también al estudiante de definir detalladamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y en el capítulo 4 comenzar a desarrollar. La tabla 3.3 permite a los lectores en general poder ver qué es los probatorios que va a desarrollar tanto en la investigación como en el proyecto a lo largo del capítulo 4. Suposiciones y restricciones que debemos conocer para poder leer bien la propuesta que el estudiante desarrolla. Continuando con el formato del informe de TFG, vamos a hablar en detalle de lo que es la coherencia del informe, ya que parte de lo que ustedes tienen que velar cuando revisen el informe es la coherencia entre las diferentes partes del informe. Como hemos venido hablando en el capítulo 3, el estudiante realiza la planificación, en el 4 ejecuta y en los anexos muestra los probatorios. Entonces, ustedes deben trabajar muy de la mano con el capítulo 3 que va a decir qué es lo que desarrolla el estudiante y se tiene que ver desarrollado en el capítulo 4 y debe contar con un probatorio en los anexos. En el caso de la investigación, es el desarrollo de las variables y en los anexos deben haber probatorios como lo que son los datos tabulados, muestras de reuniones donde puede presentarse la presentación de los datos, todo aquello que muestre que la investigación se efectuó realmente. En el caso de los entregables, tiene que haber un desarrollo por cada uno de los entregables, cumpliendo con el formato que es presentación de datos, análisis de resultados, oportunidades de mejora, y a los anexos un probatorio del entregable dado al patrocinador, que es un documento formal dirigido y que contempla el desarrollo de ese entregable para el patrocinador. A manera de ejemplo, este lámina representa cómo se puede ver esa coherencia que hablamos en la lámina anterior. Por ejemplo, en el capítulo 3, el estudiante indicó que para el objetivo implementar el sitio web en la empresa va a desarrollar los siguientes entregables: plan de capacitación, manual del sistema, manual de instalación, manual del usuario. Quiere decir que en el capítulo 5 él va a comenzar en el objetivo de implementar el sitio web, va a indicar como subtítulo el plan de capacitación y va a desarrollar el formato, presentación de datos, análisis de datos y oportunidades de mejora. Y en el anexo vamos a encontrar el plan de capacitación que le dio al patrocinador en un documento formal que tiene carátula, tabla de contenido, índice, glosario si es necesario, introducción, desarrollo, referencias, o sea, un documento formal. Si es un manual, pues va a tener que contar con las características del desarrollo de un manual. ¿Cómo
encontrar la secuencia de cómo desarrolla el estudiante los entregables en el capítulo 4. Una de las herramientas que utilizamos es el EDT, porque supuestamente si el EDT está bien hecho, el estudiante indica por cada objetivo las actividades que van conducentes al desarrollo de los entregables, y estas deben haber sido anotadas en forma de secuencia de cómo se deben de ejecutar. Todo esto va a ayudar para dar el orden de desarrollo en el capítulo 4. Esta lámina muestra ya el formato específico que pedimos en la redacción en el capítulo 4. Si el estudiante está desarrollando el objetivo diagnosticar, generalmente comenzará por la descripción de lo que desarrolló para la investigación por variables. Entonces va a indicar el objetivo, la variable a desarrollar, la presentación de datos, el análisis de los resultados y oportunidades de mejora. En esta parte, el estudiante cuenta cómo lo desarrolló, cada una de las cosas, cuenta cómo aplicó los instrumentos, cómo se desarrolló el análisis, presenta en el análisis de resultados, presenta las gráficas, si son pertinentes, de los resultados de esa medición en ese momento del diagnóstico. Para efectos de los entregables, el estudiante va a indicar el nombre del entregable, la presentación de datos, es cuáles han sido los elementos que ayudaron a la conformación de ese instrumento, que pueden haber sido documentos, reuniones, la misma investigación que hizo puede ser un alimento para la presentación y recolección de datos. Y análisis de los resultados es cómo él desarrolló la metodología para obtener el entregable. Y además presenta el entregable haciendo una relación y un link explícito al anexo donde se encuentra el entregable probatorio. Oportunidades de mejora, como siempre, recomendaciones para mejorar ese entregable. Esto es importante porque siempre hay que estimular al estudiante a hacer un proceso de autoevaluación sobre su propio quehacer. Con relación a lo que deben presentar en lo que es la investigación y las variables, en los anexos el estudiante debe presentar los instrumentos de recolección de datos y una tabla resumen de los datos recolectados por preguntas, sabiendo si fueron 50 casos debería ser una matriz donde venga la pregunta 1 con la respuesta, pues se supone que las respuestas son tipificadas y debería de haber un número, por ejemplo, si todo que respondieron, si la opción A, la opción B, y así, para ver que verdaderamente hubo una tabulación de datos. Debe explicar cómo se recolectaron los datos, cómo se analizaron. Se pide principalmente que presente los datos en gráficos, y esto va a ser utilizado como información para dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, siempre que presente variables, hay que tener muy presente la pregunta de investigación para enfocar todo lo que se presenta de información que sea verdaderamente un alimento para la pregunta de investigación. Vamos a hablar del espíritu de los objetivos específicos. Los objetivos específicos se hacen con base el objetivo general que engloba lo que es la propuesta de desarrollo de la solución que ellos van a hacer. La particularidad que para el programa de Ingeniería Informática contamos con 5 objetivos específicos. Estos objetivos están basados en lo que es la teoría de resolución de problemas, que son los pasos para resolver cualquier tipo de problema. Y están basados en lo que es diagnosticar, analizar, diseñar, implementar y evaluar. No tiene nada que ver con desarrollo de sistemas, no, es una teoría que desarrolla cómo se pueden resolver los problemas en una forma
racional y fundamentada. Entonces, el objetivo diagnosticar, su esencia o su espíritu es describir lo que hay. Entonces, cuando el estudiante termine este objetivo, tenemos que tener muy claro el panorama donde él está desarrollando el proyecto y en caso de la investigación, lo que él está levantando información sobre qué pasa. Ahí en este objetivo diagnosticar a veces se junta mucho lo que es el proyecto y la investigación porque se alimenta el proyecto con información de la investigación. El objetivo de analizar es contrastar lo que hay con lo que se desea y definir qué es lo que se quiere hacer en realidad. Entonces, muchas veces aquí tenemos la carta de constitución del proyecto, tenemos la lista de requerimientos, mucho definir cómo se va a hacer la solución. El diseño va a dar la forma de la propuesta, podríamos decir que se va a poner en papel esa propuesta, que posteriormente se va a implementar, es decir, vamos a construir la propuesta y se va a aprobar. Y el objetivo de evaluar está orientado a ver si lo planificado se realizó. Este contraste para ver cómo se hizo el proyecto verdaderamente con la satisfacción de lo que se buscaba en el usuario. Estos 5 objetivos tienen que estar desarrollados, no pueden haber más objetivos, tienen que ir con ese espíritu para poder tener la solución a la propuesta que el estudiante hace. En la orientación del curso, que es importante que la revisen desde la primera página hasta la última, vemos el modelo de evaluación del proceso del trabajo final de graduación. Vemos que el curso sobre la plataforma tiene un 25%, el informe escrito un 30%, la presentación oral un 30%, la valoración del tema un 15%. Por tanto, muchos estudiantes focalizan en el gran temor de que sus avances tienen notas bajas y creen que eso es lo que les va a dar la nota final. Y es importante que ustedes les hagan ver la importancia de verlo en forma total, ¿no? O sea, es una parte de la nota, pero no es toda la nota. Entonces, en la medida en que salga bien el informe, van a tener un efecto cascada en las demás notas, ¿verdad? Para que ellos tomen el proceso de los avances como un proceso para mejorar en forma continua. Vamos a ver qué contempla el avance 1. El avance 1 es la primera entrega de lo que ha desarrollado el estudiante, ejecutado, diríamos. Este avance contempla el informe que desarrolló el estudiante en investigación dirigida. Es un solo documento, porque lo que ha ido haciendo el estudiante es ir desarrollando partes de este documento. Y ahora va a comenzar a desarrollar el capítulo 4 con el objetivo de diagnosticar. Y también va a desarrollar los anexos pertinentes a este objetivo, va a ir actualizando la bibliografía y los restos de los elementos que tiene que ir actualizando, como son la tabla de contenidos, los índices de tablas, los índices de figuras, todo eso tiene que ir ir avanzando, porque la idea es que objetivo desarrollado, objetivo completo, no dejarlo que se pase. Este es el avance 1, que tiene rúbrica en la actividad, entrando en la actividad con este nombre. No hay que confundirlo con la entrega del informe en la unidad 0, que es la unidad de introducción, que tiene el objetivo de que ustedes vayan viendo qué fue lo que desarrolló el estudiante en el curso anterior.
Para la calificación de cada avance, es importante que ustedes revisen la orientación del curso, la consigna para ese avance, la rúbrica que la encuentran en la actividad con el mismo nombre del avance. En la parte interna le dan clic y bajan y ahí encuentran la rúbrica para conocer los criterios de evaluación y así focalizar bien el desarrollo. Luego deben revisar el capítulo 3 para ver qué es lo que debe desarrollar el estudiante para ese objetivo, ya que cada avance el estudiante desarrolla un objetivo. Por tanto, el estudiante va a tener 5 avances para desarrollar los 5 objetivos y el sexto avance desarrolla la parte de conclusiones y recomendaciones y anexos que le falten y el resto para completar el informe. Entonces, el capítulo de 3 es una herramienta permanente para revisar que se cumpla todo lo planificado. Luego es necesario que ustedes hagan documentos ya dentro del documento hacer los comentarios más precisos que le ayudan al estudiante a saber qué es lo que tiene que hacer un comentario general en la parte de retroalimentación dentro de la actividad para cada estudiante y enviar ahí mismo dentro de esta sección el archivo con los comentarios suyos para que el estudiante pueda en un mismo espacio tener la rúbrica, comentario general y el archivo con los comentarios. Para aquellos directores nuevos dentro de la unidad de directores de TFG, encuentra la guía para incluir las calificaciones de los avances. En el caso de los probatorios, de los entregables, como hemos hablado, tiene que ser un documento formal. Contamos con ya lineamientos para desarrollo de trabajos escritos y también dentro de la carpeta de recursos iniciales hay una subcarpeta que habla formatos de manuales. Ahí hay una propuesta de formatos para el desarrollo de algunos formatos dentro de lo que el estudiante va a desarrollar. No son los únicos. El estudiante puede desarrollar algún estándar o si en la empresa lo tienen ya estándares, puede utilizar los estándares de la empresa. Pero siempre es importante que ustedes revisen qué es lo que va a presentar el estudiante para ver si ese documento es completo y va a reflejar lo que el estudiante desarrolla. Porque tiene que ser un probatorio, tiene que tanto a ustedes como a los lectores, el patrocinador y el resto del tribunal mostrar verdaderamente que se hace ese entregable y es claro y completo. Ya entrando en la parte final del video, voy a hablarle de los recursos que tiene el director de TFG para mejorar. Tenemos 3 puntos importantes que son los materiales del estudiante que deben de leerlos, la orientación del curso, el manual para la elaboración del informe escrito, las rutas de aprendizaje, la carpeta de recursos iniciales, los mensajes que se ponen en el foro de novedades. También es importante que ustedes sigan el curso. Luego, en la unidad del director de TFG hay varias guías que los ayudan en el rol que ustedes como director tienen que hacer en los diferentes procesos. Y también cuentan con el proyecto de acompañamiento del proceso de TFG para sus dudas, para la capacitación, para la guía y seguimiento del curso a lo largo de este semestre. En esta lámina se ve la unidad o módulo de directores de TFG y como ven hay bastantes guías para que ustedes se ubiquen y además hay un área para que ustedes creen las sesiones de plagio. Esta unidad está oculta para el estudiante, solo ustedes la ven, por lo tanto es aquí donde tienen que hacer las actividades de plagio, no fuera. No la deben de poner visible al estudiante. En realidad esto es un área de trabajo para nosotros y para intercambiar información
entre nosotros. A lo largo de todo el video les he hablado del proyecto de acompañamiento del proceso de TFG y quisiera que lo tengan presente para realizar con toda libertad las consultas y así poder tener una experiencia positiva y poder bajar los niveles de reproceso en aquellos errores que se pueden evitar. Yo creo que esto es ventajoso para todos, tanto para ustedes como para el estudiante y el programa. Me pongo a su disposición a nivel de los diferentes medios, email, Skype o ahora que vamos a crear un grupo en WhatsApp. La idea es crear una red de apoyo y salir adelante. Bueno, éxitos y cualquier cosa estoy para ayudarles. Gracias por su atención en este video.